Hola, mi nombre es Francisco, soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Derecho de la Terminal de Seguridad entre Particulares. A continuación, en este video voy a dar una breve explicación sobre la figura del reenvío, misma que es muy utilizada en el derecho internacional privado. Para ello, quiero comenzar con una frase de Henry Kissinger, la cual dice así: vivimos en una sociedad en la cual el débil se hace fuerte debido a su audacia y el fuerte se hace débil debido a sus escrúpulos. A continuación vamos a ver el por qué esta frase recobra mucha relevancia en el caso del reenvío, que voy a proceder a explicar. Bien, para entender lo que es el reenvío, primero tenemos que analizar sus antecedentes. Primero que nada, el reenvío surge por ahí de finales del siglo XVIII por lo siguiente. Cuando inició el siglo XVIII, en 1801, en la zona de Bavaria o la región de Bavaria, lo que actualmente pertenece a Alemania, nació una persona llamada Franz Xavier Forgo, quien por razones del destino tuvo que mudarse a los 5 años de edad a Francia junto con su madre. Es en Francia donde vivió los siguientes 63 años de su vida hasta que fallece en 1968. Cuando él fallece no le deja un testamento, no tiene unos hijos naturales, porque pues, nunca tuvo hijos obviamente, no tuvo cónyuge superstite y lo que sí tenía pues, eran unos familiares de parte de su madre que vivían en la región de Bavaria y tenía una serie de bienes que pues obviamente al él morir todo el mundo se iba a querer pelear, ¿no? La pregunta tal vez sería qué debía de hacerse para lo referente al testamento, ¿no? En este caso no el testamento, entonces a la sucesión intestamentaria. Bien, pues entendemos que el al vivir en Francia pues tendría que regirse conforme a las leyes del Código Civil de Francia, a pesar de ser un extranjero, pues el artículo 13 del mismo Código Civil nos mencionaba que todos aquellos ciudadanos que hayan hecho una petición expresa al rey para poder estipular su domicilio aquí en Francia, iban a poder gozar de todos los derechos civiles franceses siempre y cuando se mantuvieran viviendo en dicho país. Y bueno, eso nos va a remitir entonces a entender que Forgo iba a aplicar las leyes de Francia o lo que establece el Código Civil de Francia, mismo que en su artículo 723 nos mencionaba que la forma de heredar los bienes en caso de que no hubiera un testamento iba a ser de la siguiente manera. En primer lugar, la primera persona que iba a poder gozar de esos bienes eran los hijos naturales. En este caso, pues no habían. Entonces, la segunda persona iba a ser el cónyuge superstite, pues el cual ya había fallecido. Entonces, lo que iba a generarse es que los bienes iban a formar parte ahora del patrimonio del Estado. Entonces, bueno, en base a eso nos damos cuenta de que el patrimonio de Forgo iba a pasar a ser parte de los franceses, en este caso del fisco francés. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Los familiares de Forgo en Bavaria se dan cuenta que él tuvo dos domicilios, un domicilio efectivo y un domicilio de derecho. El domicilio efectivo se encontraba en Francia porque él vivió la mayor parte de su vida en dicho país. Pero él, al llegar a una edad tan temprana, él nunca hizo una petición expresa al rey para que se le reconociera como ciudadano francés, por lo cual él siempre fue un ciudadano alemán con domicilio en Francia, por lo cual, al ser ciudadano alemán o ciudadano bávaro, tendría que aplicar su domicilio de derecho, el cual se encontraba en donde, en Bavaria, por lo cual a su fallecimiento se iban a aplicar las leyes bávaras para poder gozar del patrimonio que él dejó. Entonces, dichas leyes ya manifestaban a una tercera persona que, aparte del cónyuge superstite, los hijos naturales y del Estado, que podía gozar de los bienes. ¿Quiénes eran esas personas? Los familiares. Y pues obviamente ellos tenían un interés muy importante en gozar de los bienes de Forgo. Por lo cual hacen una petición al tribunal de Po, quien lo desecha. Ellos acuden ante la Corte de Casación, quien decide remitirlo al Tribunal de Apelación correspondiente, y es ellos quienes mencionan que efectivamente la ley de Bavaria menciona que se debía de aplicar dicha ley para poder heredar los bienes de Forgo. Entonces, pues bueno, los familiares contentos porque iban a poder gozar de los bienes, pero aquí viene lo que yo mencionaba al principio en mi frase. Viene la audacia de los abogados del fisco franceses, quienes denotan que la ley de Bavaria tenía una norma de conflicto, pues mencionaba que en caso de una sucesión intestamentaria iba a ser aplicable la ley del domicilio efectivo. ¿Y dónde se encontraba el domicilio efectivo? En Francia. Entonces, pues indirectamente la ley alemana, al chocar con la ley francesa, estaba haciendo un reenvío del caso. Es decir, estaba como que denegando el caso
y lo estaba pasando a una ley extranjera que iba a conocer del mismo, en este caso la ley de Francia, por lo cual, bueno, acuden ante el Tribunal de Apelación, quien en primera instancia lo niega, pero después van ante la Corte de Casación, quien les hace efectivo su derecho a poder gozar del patrimonio, porque la misma ley bávara lo dice. Entonces desconoce el caso, se procede a estudiar con las leyes francesas y pues bueno, al no haber un hijo natural ni una cónyuge supérstite, el Estado podía gozar de los bienes de Forgo. Todo esto ocurrió 9 años después de su fallecimiento. Y pues bueno, ese es el antecedente que tenemos de la figura del reenvío, que es más o menos pues una jurisprudencia, ¿no? Este, dicha figura es aplicada y no en diversas partes del mundo. Algunos ejemplos de países que la ocupan pues son países como Alemania, Austria, Eslovenia, en México se usa, y países que deciden no utilizarla pues es Canadá, Grecia o Túnez. Ahora, si tuviéramos que definir o conceptualizar lo que es realmente la figura del reenvío, vamos a encontrar lo siguiente. Bien, el reenvío no es otra cosa más que un punto de conexión entre dos legislaciones que van a encontrar una convergencia, puesto que una permite el uso de otra, es decir, una ley extranjera, que como ya mencionaba, la ley de Bavaria indirectamente estaba permitiendo el uso de una ley de Francia. Entonces, pues bueno, no es otra cosa más que una ley permite el uso de otra ley extranjera o el uso de un tribunal extranjero para aplicar un caso determinado, ¿no? Bien, enfocado en eso, tenemos dos tipos de reenvío. El primero de ellos es un reenvío simple. El reenvío simple no es otra cosa más que lo que pasa en el caso Forgo, en que dos tribunales o dos leyes extranjeras chocan y pues se tiene que decidir quién va a ser que lo resuelva. Por lo general se genera un círculo vicioso como lo que ocurrió en el caso Forgo y pues no queda más que una acepte las pretensiones de la otra o viceversa. Y el otro tipo de reenvío que nosotros encontramos es el reenvío en grados. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tiene la particularidad de que no solamente son dos estados, sino que ya hay la aparición de un tercer estado. En este caso se va a llamar reenvío en segundo grado. Cuando hay un cuarto estado, pues se llama reenvío en tercer grado y así sucesivamente. Como ya mencionaba anteriormente, en México obviamente sería una aplicación del reenvío. Su primer antecedente fue la Ley de Navegación y Comercio, la cual nació en 1963. Dicha ley mencionaba que en caso de que una ley extranjera manifestara como competente la aplicación de una ley mexicana, la ley mexicana iba a ser la que tendría que aplicar en el caso. Esta ley fue derogada, abrogada, mejor dicho, y es en 1988 con la actualización o reforma del Código Civil del Distrito Federal buscando una mejora en el derecho internacional privado, que se menciona que en México se iba a poder aplicar la figura del reenvío en los casos en los que pues una norma extranjera manifestara como competente la norma mexicana, aunque lamentablemente en México se tiene que aplicar a diversas modalidades o formas. Esas modalidades se limitan a que el juez va a limitar el reenvío a casos meramente excepcionales. Esto puede generar muchas controversias e incluso genera una dificultad para poder estudiar el reenvío. ¿Por qué? Porque pues al no haber tantos casos no se generan tantas jurisprudencias, por lo cual ha sido ampliamente criticado la figura del reenvío en nuestro país. Y pues bueno, como conclusión de este tema, primero hay que entender que el reenvío pues es cuando dos figuras convergen, ¿no? Van a converger, van a tener problemáticas de saber cuál se va a aplicar o no, se tiene que estudiar de fondo completamente para que solamente quede una norma a la cual va a aplicarlo. Mencionaba hace rato que en México hay diversidad de críticas y es que la verdad es que sí. ¿Qué podemos concluir en base a esas críticas? Bueno, como mencioné, no hay muchos casos, lo cual impide que existan jurisprudencias aplicables en el caso. Entonces, eso limita su estudio. A mí en lo personal se me dificultó mucho poder entender el tema porque pues uno cuando no entiende un tema busca jurisprudencias o busca información en otro lado. Pero de verdad la información que hay en México es escasa, o sea, no se aplica demasiado, se tiene una figura muy obsoleta. Primero que nada porque existe un miedo de parte de los legisladores de que se atente contra la justicia pronta y expedita que supuestamente hay en México. Pero pues si nos vamos a enfocar en casos en los que están afectando derechos de las personas, pues hay que tomar en cuenta que se está vulnerando una voluntad que nosotros podemos tomar para decidir qué ley aplicable o qué ley extranjera se puede aplicar en nuestro caso, ¿no? Yo en lo personal creo que el reenvío debe de ser aplicado, pero solamente en el primer caso, en el caso simple, para evitar conflictos más largos y si de por sí
los casos son muy largos, muy tediosos y no hay una justicia pronta y expedita. Ahora imagínense aplicar las legislaciones de 4 o 5 países. Yo sé que los legisladores tienen miedo de aplicar el reenvío porque puede que ocurran problemáticas como ocurrió en el caso de Franz Cassés, que ya pues pedía el reenvío porque pues en Francia el secuestro no se puede regular por más de 20 años, más bien no puede ser penado por más de 20 años, ya que en México las penas eran de 60 o más años. Entonces pues es como que el Estado mexicano no quiere ceder ante las pretensiones de otro Estado y pues obviamente ningún Estado va a querer hacerlo, ¿no? Entonces pues hay dos cosas, dos sopas. O terminas por aceptar la figura del reenvío o terminas por no aceptarla, porque si la vas a aceptar y la vas a limitar, pues creo que no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, pues, para concluir, yo dando mi opinión, creo que lo más correcto en México, para que en primera haya más jurisprudencias, los estudiantes podamos entenderla e incluso abogados puedan entenderla aún mejor, es que sí se aplique, que se regule de buena manera y que se estipule en qué casos va a aplicar o en qué casos no. Y pues primordialmente que se use en los casos del reenvío simple, ¿no? Para evitar problemas con 3 o más estados, ¿no? Simplemente problemas entre 1 o 2 estados y creo que con eso será más que suficiente.